Bienvenidos a Semana en Vivo. Pues sí, hoy también el ministro de Hacienda acaba de presentar el nuevo presupuesto para la vigencia del año entrante, un presupuesto que además presentó con una frase que yo creo que va a ser carrera y que va a ser materia de debate aquí en Semana en Vivo. Dijo que de alguna manera ese presupuesto estaba inspirado en lo que él llamó a una austeridad inteligente. Además de si nos cuadran o no las cuentas, pues obviamente vamos a tocar este tema del apretón, la apretada del cinturón que se metió el ministro, o por lo menos en el presupuesto de esta vigencia para el 2016 y que planteó hoy y presentó hoy ante el Congreso. Los invitados para debatir sobre este tema son los siguientes. Aurelio Suárez, analista y consultor en temas económicos. Ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, dirigente político y panelista de Blue Radio. Juan José Echavarría, ex codirector del Banco de la República, ingeniero administrativo y doctor en economía. Ha sido viceministro de Comercio Exterior, director de FEDesarrollo y director de la Misión Cafetera. Juan Camilo Restrepo, exministro de Agricultura, abogado, doctor en Derecho Administrativo, ex senador y exministro de Hacienda y de Minas y Energía. Iván Duque, senador por el Centro Democrático, abogado, ha sido jefe de la División de Cultura, Creatividad y Solidaridad en el Banco Interamericano de Desarrollo y asesor del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Santiago Montenegro, director de Asofondos, magíster en Economía, ha sido presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras ANIF y director del Departamento Nacional de Planeación. Bueno, yo quería comenzar con ustedes por esa frase que hoy, con la que hoy ilustró el ministro de Hacienda la presentación del presupuesto para la vigencia del año entrante. Yo quería comenzar por Santiago Montenegro. ¿Qué significará la austeridad inteligente? Pues no sé bien qué quiere decir. No, pero lo digo porque me sorprendió, me parece la frase. Uno diría que todo lo que hace un gobierno pues debe ser inteligente, ¿no? Las expansiones y las contracciones también deben ser inteligentes. Pero digamos que inteligencia sea hacer lo que uno puede hacer, lo que esté a su alcance y hacerlo de la mejor forma posible. Y eso está bien. El problema es que hay cosas que no dependen de nosotros, ¿no? Sí, hay factores internacionales. Por ejemplo, el déficit en cuenta corriente. Tenemos un déficit en cuenta corriente que en el primer trimestre fue 7% del Producto Interno Bruto. The Economist proyecta un déficit para todo el año de 6.5% del PIB. Eso quiere decir que Colombia va a necesitar unos 20.000 millones de dólares para financiar ese faltante. Y eso no depende de nosotros. Eso va a depender de los mercados financieros internacionales, del precio de las tasas de interés de Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso es un poco la coyuntura. Un déficit tan grande no teníamos desde el año 99, bueno, la coyuntura que le tocó al doctor Juan Camilo Restrepo a finales de los 90. Aurelio, ¿usted qué opina de lo que está pasando hoy y además pues con todo lo que cada vez va anunciando el gobierno frente a lo que tenemos como realidad económica? Bueno, a ver, primero... Podemos comenzar por el presupuesto y por la frase austeridad inteligente. Sí, voy a irme por ahí, para seguirle la cuerda. No, me parece que la frase inteligente. Sí. Hay muchos chistes sobre el tema de la austeridad, ¿no? La familia que estaba en quiebra decidió no vender la acción del club, ni vender el carro, sino quitarle el cacao al loro, ¿no? Esa es una posibilidad de austeridad inteligente. Sí, pero digamos que esto puede ser más allá, pero... Pero un apretón, hay que hacer un apretón. Sí, pero fíjese que el gobierno no dijo solamente eso. En la presentación del plan ayer del presidente Santos y lo que ha hecho el ministro Cárdenas, no habló solamente de austeridad inteligente, dijo son 3 elementos. 1, endeudamiento. 2, más impuestos. Y 3, austeridad inteligente. Son 3 patas. Claro que la frase de austeridad inteligente puede opacar con efectismo el verdadero contenido de lo que hay en el paquete. Pero yo pienso que el gobierno nacional ya tomó una decisión, y es endeudar al país. Mire, le voy a dar este dato. Entre marzo del año 2014 y en marzo del año 2015, cuando usted trae a pesos la deuda externa del país, ha crecido 39%.
Pasamos de 70 billones de pesos a 70 y pico billones de pesos a 102 billones de pesos. Hoy el país tomó la de Villadiego, a endeudarnos como sea. El rubro más alto del presupuesto, claro que hacen demagogia y dicen, no, el rubro más alto del presupuesto es de educación y no sé qué, y Serpilo paga y un poco de cosas. No, el rubro más alto del presupuesto va a ser el pago del servicio de la deuda, que puede estar, según mis cálculos, entre 45 y 50 billones, pero subiendo a 50. De un presupuesto que podemos hablar de, va a ser, estimo yo, de 215 billones de pesos, 165 billones entre funcionamiento e inversión y el resto de pago de deuda. O sea, abono a intereses más amortización. Entonces, a la austeridad inteligente le resulta un endeudamiento desinteligente y más impuestos. Que como si uno mira el recorrido de los impuestos en estos últimos meses, encuentra que el impuesto que viene sacando la cara son el IVA al consumo y los impuestos externos, porque la renta prácticamente va a ser la misma de recogida el año pasado. Entonces, al final de cuentas, y con esto termino, ¿cuál es? Una austeridad inteligente que puede ser como el cuento del cacao del loro. Segundo, un endeudamiento a tutiplén. Y tercero, unos impuestos que van a agravar fundamentalmente a la base social colombiana, porque los impuestos que van a crecer son los impuestos indirectos. Juan José Chavarría. Bueno, María Jimena, yo no sé qué quiso decir el ministro, pero lo que para mí sería una austeridad inteligente sería una austeridad con reformas para crecer en el futuro. Para sortear este nuevo escenario, digamos que no es crisis, sino un nuevo escenario. Exactamente, así. En los tiempos de bonanza nadie hace reformas porque estamos todos muy bien. Ese es el momento para hacerlos, pero políticamente yo creo que en este momento Colombia está en una posición media en América Latina. Yo creo que el resumen es ese. Colombia le está yendo mejor que América Latina, entonces uno saca por pecho. Los crecimientos, o sea, porque el resto está peor. El 3%. Sí. Porque el resto está peor. Sí, exacto. Pero crecer al 3 es un desastre, con muchos problemas para Colombia. Yo creo que el reto para el gobierno es decir, bueno, estamos en una zona intermedia, vamos a hacer reformas. ¿En qué frente, sobre todo, diría yo? Yo creo que en el frente de impuestos, y ahí pues vamos a tener una discusión sobre cómo es la estructura que necesitamos. Sí. Pero cuando uno mira todo el tema de comercio exterior colombiano, por ejemplo, la estructura arancelaria, toda la protección, es un desastre. Eso hay que, claro. Y yo creo que el gobierno tiene que empeñarse en esas reformas de mediano plazo, y para mí eso sería un ajuste inteligente. Bueno, ese es el tema de los impuestos, que eso es un tema que, impuestos y aranceles. Vamos ahorita a meternos en ese tema. Doctor Juan Camilo Restrepo. Bueno, primero un comentario sobre la frase de la austeridad inteligente. Se me hace que es una frase ingeniosa. Creo que el mensaje que quieren dar es debe haber más inversión privada, menos inversión pública. Y debe haber más rendimiento y más productividad a la inversión pública, es decir, sacarle más a lo poco que tenemos. Pero uno se pregunta, ¿pero no es en eso en lo que veníamos? ¿Qué de nuevo tiene este presupuesto que realmente abra la época de una austeridad inteligente? ¿Acaso no se estaba afanosamente buscando inversión privada? Sin mucho éxito, pero inversión privada. ¿Y acaso no se estaba también ya con programas de austeridad y de medir el gasto público en sus finanzas? Parece que esta frase revela un poco una psicología gubernamental del manejo de las cifras fiscales, que es realmente no contar la crudeza de la realidad como debe contarse. Entonces se dice, hoy oí al director de planeación en unas declaraciones radiales, no, eso no es la austeridad inteligente, es que ahora sí, y antes no, le vamos a sacar mucho más rendimiento a las inversiones que estamos haciendo. En vez de contar, decir, sí, la situación está grave, tuvimos que reducir el programa de inversiones, nos faltan impuestos, y más aún, pero eso lo podemos dejar ahora para más adelante. Yo tengo la sensación de que a este presupuesto, el que radicaron hoy, el de hoy, le faltan inversiones impajaritables que hay que hacer, que no están financiadas y que van a ahondar necesariamente el déficit presupuestal. Y cito dos ejemplos. El caso de la salud. Sí, ese es un tema. ¿Cómo es que el ministro se ve angustiado, el ministro de Salud tiene que salir a proponer una reforma tributaria que se la han asordinado en los círculos de coordinación interna que debe tener el gobierno? Eso es impresionante, es decir, uno lo que revela es que la cosa está haciendo agua
en inversiones que van a tener que hacer y no están en este presupuesto. Para no hablar del posconflicto, si firmamos la paz ahora a fin de año, no hay un chivo, como dicen en la costa, para financiar el posconflicto el año entrante. Sí, eso es también cierto. Doctor. Pues María Iván, Jimena, yo lo que creo es que yo la llamo esa austeridad intermitente, porque depende según el lugar del discurso. El gobierno en unas cosas habla de austeridad y por otro lado tiene unas políticas de gasto que no son claras. Por ejemplo, el tema de las vigencias futuras. Uno de los temas que el gobierno ha argumentado que será importante en los próximos años van a ser una serie de inversiones en materia de infraestructura. Y el marco fiscal de mediano plazo, que es ese documento brújula de las finanzas, en el 2013 tenía vigencias futuras de 27 billones. 2014, 62, 2015 vamos en 89, hasta el 2042. Entonces estamos financiando una serie de gastos que se anuncian todos los días en billones y billones y billones, que no sabemos con qué supuestos fiscales han sido elaborados. Inclusive algo más dramático, el marco fiscal del año pasado nos decía que el déficit fiscal del Gobierno Nacional Central entre 2014 y 2015 iba a crecer el 5%. Aquí aparece ya con el 30%, y si lo compara con el 2016 es del 64%. Entonces yo creo que el gobierno ahí no le está contando, como dice el doctor Juan Camilo, toda la verdad al país, pero algo todavía más grave, pretender que sea el sector privado quien en este ejercicio de famosa austeridad inteligente sea quien lleve la carga contracíclica, cuando la industria está cayendo, cuando tiene asfixia tributaria, cuando ha caído la confianza del sector industrial y cae la confianza del consumidor, eso es ilusorio, es no jugarle al país con claridad, y creo que le hace mucho daño tener miembros del gabinete manejando esta situación fiscal, armando sus campañas presidenciales. ¿Usted se refiere al ministro Cárdenas? Me refiero al ministro Cárdenas. Bueno, esa es harina de otro costal, pero de eso también vamos a hablar aquí en Semana en Vivo. No se vayan, estamos aquí en una pausa y ya volvemos aquí a hablar sobre el tema económico que está candente. Bueno, volvemos aquí a este tema tan complicado y tan difícil que es la situación económica. Las alarmas están prendidas, hay decisión del gobierno con este presupuesto de apretarse el cinturón, de acuerdo a lo que dice la regla fiscal, pero la pregunta, porque ya quedó planteada, es, bueno, necesitamos una cantidad de plata que no la tenemos, ¿de dónde la vamos a sacar? ¿Sí? Hay dos formas o tres, o sea, ¿de dónde la vamos a sacar? ¿De impuestos? Pues ¿endeudándonos? Es que, mire, yo pienso lo siguiente. ¿Cómo va a ser ese merequetengue? Santiago Montenegro decía una cosa muy interesante, decía, mire, el déficit de cuenta corriente está llegando al 7% del PIB. Y puede pasar cuando usted tiene un déficit de cuenta corriente, normalmente usted lo financia idealmente a través de inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa ha caído 17% este año. Entonces usted dice, bueno, la inversión extranjera de portafolio ha caído 76% este año. Entonces, ¿qué otra opción queda? El endeudamiento. Y el endeudamiento también va a depender de una variable, y es que en el próximo año, no sabemos cuándo, la Reserva Federal de Estados Unidos va a empezar a subir tasas y va a pasar una migración de capitales de mercados emergentes hacia los Estados Unidos, y uno no sabe si de pronto la situación de China también cierre un poquito más el apetito por emergentes. Entonces eso también nos puede a nosotros cerrar esa vía de acceso a capital, que si se fuera a hacer inteligentemente, dadas las circunstancias y los riesgos, es preferible prefinanciar esos próximos 2 años o 1 año y tener esos recursos hoy que especular lo que puede pasar el año entrante, que puede ser todavía peor. ¿Impuestos? Bueno, el tema impositivo, el gobierno lo ha planteado, pero mire el problema también. El gobierno ya dijo ayer, no vamos a subirle un peso más el impuesto a las empresas. Claro, ya no dan más, pero tampoco los va a bajar. Entonces, ¿qué le queda? Jugar con el IVA. Un punto de IVA son 2 billones de pesos. Que y el gobierno necesita más probablemente de 6. Entonces presentaría una reforma. Y mire una cosa que yo también quisiera plantear en la mesa. Después de elecciones, me imagino. Yo también quisiera plantear una cosa aquí en la mesa, y es que el gobierno, cuando presentó la reforma tributaria, le dijo al país que en el 2018 iban a expirar 2 impuestos, el impuesto al patrimonio y el 4 por mil. Con el tren de inflexibilidad de gasto que hay en materia de inversión y en materia de funcionamiento, va a ser muy difícil que esos impuestos se vayan a desinflar como dice el gobierno que lo va a hacer. Santiago. Sí, estamos en una encrucijada, porque como dice el senador Duque, la última reforma tributaria ya subió demasiado los impuestos a las empresas. En el 2018 van a quedar con un 45% de impuesto a la renta, ¿no?
Y hay otra reforma que es la reforma de las fundaciones, ¿no? Que a las sociedades fundaciones pero no hay que hacer las cuentas de la lechera con eso. Es lo que se espera que venga. Entonces, la próxima reforma tributaria ya no se va a poder incrementar más el impuesto a las empresas. Es que en Chile está en 27%, en Perú va para 25%. O sea, eso es insostenible, ¿no? Y el gobierno al mismo tiempo está diciendo que va a aumentar el déficit fiscal, ¿no? Entonces, ¿de dónde va a salir la plata? Yo francamente creo que una reforma tributaria pasa por una reforma a la informalidad. Así es. Problema de fondo de muchas cosas en el país es la informalidad. Muy pocas empresas y muy pocas personas están pagando impuestos y por eso las tasas son tan altas y las bases tributarias tan pequeñas. Esa es la investigación que hace. Entonces, lo que hay que hacer es aumentar las bases tributarias y bajar las tasas. Pasa por eso, toma tiempo. El problema es el corto plazo. Y el problema es ese, el grave. Que una reforma, cualquiera que se haga, se demora 2 o 3 años en entrar en operación. Es como la pasada. La pasada va a entrar en plena operación en el 2018. En 2018. El problema es que en el corto plazo, ese déficit en cuenta corriente lo tengamos que ajustar a las malas. Eso es lo que a mí me asusta. Tenemos que ajustarlo a las buenas. ¿Eso qué implica? Irnos ajustando todos, pero sobre todo el gobierno. Yo sí creo que va a tocar moderar más el gasto público. Mucho más de lo que aparece en este presupuesto. Yo francamente creo, pese a las demandas, como decía el doctor Juan Camilo Restrepo, a las demandas de gasto que hay y que de pronto no están puestas sobre la mesa. A ver, yo quisiera, María Jimena, dar alguna radiografía sobre lo que se está hablando acá y de pronto meterle todavía un poquito de sal a la llaga, porque el doctor Duque ha hablado de déficit fiscal, el doctor Montenegro ha hablado de déficit de las cuentas externas del país, que es déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos, digamos cuentas externas para que nuestros televidentes puedan oír de manera más amplia. Y hay otros hechos que pueden agravar la situación, no solamente factores externos, el alza de las tasas de interés de la FED, pero mira, hay este dato. Por cada dólar que caiga el barril de petróleo, Colombia pierde 529 mil millones de pesos. Por cada 10 pesos que suba la tasa de cambio, el país se gana 121 mil millones de pesos. Pero por cada 10.000 barriles que dejemos de producir, Colombia está perdiendo 166.900 millones de pesos. Entonces yo hice un ejercicio. Y bueno, a hoy, ¿cómo estaría la foto? Tomemos la foto, a cuánto está el barril de petróleo, cuánto ha caído, con la tasa de cambio, pim, pim. Y hoy, le sale sepia. En la foto me sale menos 4 billones más hoy. ¿Sí? O sea, súmele a los 20 y a los 30, 4 más de esa foto. ¿Sí? Pero aquí hay un hecho que yo creo que es el más importante para mí. Es que el déficit de las cuentas externas del país no empezó hoy. Sí, esto viene creciendo. Sí. Estamos hablando 2% del PIB, 3% del PIB, 5% del PIB, 7% del PIB, y yo creo que va a pasar este año, porque el déficit comercial, el déficit de servicios y el déficit en la renta de factores es enormemente negativo. Entonces, aquí lo que hay es que ponerse a pensar qué fue lo que le pasó a la economía colombiana. Yo pienso que una reforma tributaria es ponerle un parche a un problema estructural de fondo, que es una política y un modelo económico. Este país se equivocó en el modelo económico. El país se versó en un modelo económico basado en el ahorro externo. Yo tengo esa discusión con el senador Duque hace rato y la vamos a seguir teniendo hasta los últimos días. Es un modelo basado en el ahorro externo, que terminó generando un déficit en la cuenta corriente de la balanza. Además, esto no es, perdóname Juan Camilo, esto no es un invento mío. Usted coge el estudio de cualquier economista sobre los modelos de economía que se basan en ahorro externo y producen exactamente lo que hoy estamos viviendo, un déficit fiscal y un déficit en la cuenta corriente, lo que llaman los déficits gemelos. Juan Camilo. María Jimena, usted nos pregunta que si vamos hacia nuevos impuestos. Yo le digo inexorablemente sí. Claro. ¿Pero cuándo? ANIF hizo una frase, o acuñó una frase hace poco, que ya la regañaron por eso. Dijo que el Ministerio de Hacienda se estaba especializando en el arte de posponer las cosas. ¿Y qué quiere decir posponer las cosas? Hicimos 2 reformas tributarias completamente fracasadas desde el punto de vista técnico,
y desde el punto de vista de que se le elevó inmoderadamente la tasa de tributación a las empresas. Ahora el gobierno está afanadísimo, pero no sabe cómo devolverse, como dice el senador Duque. Y se están yendo las empresas, tasas de tributación del 60 y más %, eso es insostenible. Un exdirector de la DIAN acaba de publicar un libro que me impresionó mucho, doctor Sarama, en donde demuestra estadísticas a la mano que habríamos recaudado más plata, sí, no haciendo la reforma del 2012 y la del 2014, sí, que haciéndola, que fueron un fracaso. Claro. Entonces ahora viene la discusión y está uno utilizando la misión esta de expertos como sí, un biombo. Sí, la misión de expertos. La misión, este año van a presentar unas recomendaciones sobre cómo tributar mejor o apretarle el cinturón a las entidades sin ánimo de lucro. Ahí puede... pero eso tampoco ahí va a pueden taparse algunos huecos de evasión, pero ahí no pueden hacer las cuentas de la lechera, ahí no van a resultar las mismas las grandes platas. El marco fiscal de mediano plazo dice el mismo por boca del gobierno que este año que estamos viviendo el déficit es de 3 puntos del PIB, 3 por 8, 24 billones mal contados, y que el año entrante va a ser más. Entonces, o bien vamos a llenar eso con endeudamiento creciente, que va a ser imposible por la regla, si se mantiene la regla fiscal, como dice el gobierno que lo va a mantener. O bien hay que hacer una reforma tributaria a fondo. Pero eso tampoco está anunciado. Están practicando el arte de posponer las cosas, como dice ANIF. Ya ayer en el foro internacional que dijo el ministro, yo voy a esperar las conclusiones de la misión esta de técnicos para ver si en el año entrante nos animamos a presentar una reforma estructural. Es más, dijo que no se casaba con... Que no se casaba, pero ese es el sentido de lo que se dijo desde cuando se presentó la reforma tributaria. Una reforma estructural, fuera de que es bien difícil, creo que es necesaria, aprobada el año entrante, 2016, en lo que no es IVA, entra a regir en el 2017, todos los impuestos directos, lo cual ya es muy tarde para la gravedad de la situación. Que yo no veo, más los datos que están llegando de todos los municipios, de otras circunscripciones, en donde dicen ese presupuesto está subcalculado para gastos que hay que hacer y no están financiados. Es un tema que yo veo de la salud que también es muy importante. Inexorablemente vamos para una reforma tributaria, ojalá bien hecha, no como la del 2012 y del 2014, pero hay que hacerla porque si no esto va a reventar. Vamos a echar. María Jimena, son dos temas, impuestos y cuenta corriente. Sí. Sobre impuestos, yo creo que ahora hay la excusa para hacer la reforma que se necesita. La que siempre han dicho que van a hacer y no hacen. Es que yo sí no quisiera que el tema impositivo sea simplemente porque hay un hueco fiscal. Yo creo, hay unos estudios, hay un estudio de Santiago Pardo que es, me imagino que con el doctor Salama, que es aterrador, que muestra que la carga que tienen las empresas, las ineficiencias y lo difícil que es invertir por el tema impositivo es aterrador. Entonces, esa reforma tributaria hay que hacerla para hacer más amigable al país invertir. Y me temo que tienen que entrar en temas de impuesto a gasolina y a temas de impuesto al consumo y al IVA, sobre todo el tema de exenciones. Está plagado de exenciones que hay que cerrar, que eso se llama ampliar las bases, dice Santiago. Ampliar las bases del IVA, sí. Entonces, ese es un tema. ¿Esta es una reforma que ustedes creen que es inevitable? Yo creo que todo el mundo ha dicho desde hace mucho tiempo que es inevitable y creo que hay una excusa para hacerla. Bueno, yo digo que no. Todo el mundo, menos el doctor. No, solo una cosita, un datico. Es que con esas tasas tan altas, el recaudo del gobierno como porcentaje del PIB solo es el 14%. Exacto. Porque además, este país tiene que aumentar impuestos. Porque este país tiene muy pocos impuestos como porcentaje del PIB. Eso en cuanto a impuestos. En cuanto a cuenta corriente, yo voy a ser un poco más optimista que el resto de la mesa. Yo sí creo que esta devaluación que ha tenido lugar, bienvenida, va a ayudar a cerrar bastante la cuenta corriente. Sí. Yo he visto los pronósticos, de muchas entidades y sigue siendo el déficit de cuenta corriente más alto de América Latina. Sigue siendo alto en el entrante, pero no es que vaya a continuar creciendo. Y un punto final, no es solo tasa de cambio. El gasto público tiene que ver, lo que usted decía, las cuentas de cuentas gemelas. El gasto público tiene que ver con la cuenta corriente, de manera que cualquier recorte inteligente en gasto público ayudaría también
en el tema de la Ahora, yo quisiera decir una cosa, María Jimena, que además es preocupante. El presupuesto que el gobierno radicó en el 2013 era un presupuesto de 199 billones de pesos. Después, en diciembre, vino una partida adicional de 4, lo dejó en 203. El que radica el año pasado es de 217. Sí. Subimos 17 billones de pesos de una vigencia a otra. Ahora bajamos. Entonces, y mire lo grave. Y además el doctor Juan Camilo Restrepo también se ha referido a esto. Uno de los grandes problemas que tiene nuestra Constitución, que es el artículo 347, le permite al gobierno presentar un presupuesto desfinanciado y entregar en el transcurso del debate la ley de financiamiento. ¿Qué pasó el año pasado? Las comisiones conjuntas presupuestales, yo denuncié eso, aprobaron el monto del presupuesto sin haber conocido cuáles iban a ser las fuentes de ingreso. Gravísimo. Otra cosa preocupante, uno entra a ver lo que dice el doctor Juan José en cuanto a los efectos de la devaluación en los sectores de la economía. En diciembre se nos dijo, mire, el primer semestre vamos a estar mejorando las exportaciones industriales. Cayeron las exportaciones industriales 19%. Ese es uno de los temas que yo quisiera tocar. Y cierro con este otro tema. ¿Qué le preocupa a uno adicional? La caída de la confianza del consumidor, que es un indicador tan importante sobre el desempeño de la economía, ha tenido las caídas más bajas de los últimos 10 años. Creo que esas son 3 señales de alerta que muestran las dificultades de recuperación que tenemos. Volvemos después de esta pausa, le voy a dar la palabra a usted, doctora Aurelio. Sí, pero vamos a tocar el tema del empleo y las exportaciones, que yo creo que también es un tema muy importante. Ya volvemos y no se vayan, estamos aquí en Semana Vivo. Bueno, volvemos aquí en Semana Vivo y mis preguntas, unas inquietudes, porque la gente también tiene que entender ustedes son economistas, yo no. Pero vamos bien, ¿no? Pero no, van bien, están domables. No, a lo que voy yo son 2 temas que quisiera llevar a la discusión. Primero, ¿afecta o no esto al empleo? Pero antes del empleo, el tema de las exportaciones, porque una de las cosas que dijeron, bueno, está muy bien, se cayó el precio del petróleo, los commodities también, el precio de los commodities, eso va a favorecer las exportaciones colombianas. Colombia era un país que exportaba, manufacturas, en fin, no sé qué, cuando iba a Venezuela y vendían todo. ¿Qué pasó con las exportaciones? Como ustedes lo han dicho, han bajado en lugar de haber subido. ¿Qué está pasando con las exportaciones? ¿Usted qué? María Jimena, pero usted tenía un turno. Usted tenía el turno, qué pena, qué pena. A ver, primero que todo voy a explicar por qué fui el único de la mesa que dije que no estaba de acuerdo con la reforma tributaria. Sí. Y no solamente no estoy de acuerdo con la reforma tributaria, sino incluso tampoco. Todos hemos dicho que estamos en desacuerdo. Tampoco con la que quieren proponer de IVA. Le voy a explicar por qué. Mire, ¿cuál es un diagnóstico muy rápido? El problema se ha causado en las cuentas externas del país. Se manifiesta en el frente fiscal y se paga en el frente monetario. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que lo que nos genera el problema es el problema de las cuentas externas del país. Colombia, voy a decirlo de alguna manera, produce menos dólares de los que necesita para poderse relacionar con las demás economías. Y ese es un problema que viene estructural en el país. Entonces, si usted quiere empezar a resolver el problema, tiene que empezar a resolverlo donde se causa, no donde se manifiesta. ¿Dónde se manifiesta? En el frente fiscal. ¿Y dónde se resuelve? Fiscal es esto que estamos discutiendo, el presupuesto. Origen y aplicación de los fondos estatales. ¿Y dónde se resuelve el problema? En el frente monetario. ¿Cómo se resuelve en el frente monetario? ¿Quién paga la crisis? Entonces ahí me meto un poquito en el tema que usted quiere que toquemos, el del empleo y de las exportaciones. Entonces, ¿quién paga la crisis? La crisis la paga el doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo, al cual se le crea una tasa marginal, por ejemplo, o a esos 281 colombianos que tienen ingresos de 12.600 millones de pesos al año, como lo explica el estudio de Londoño y Alvarado para la base de datos de Piketty. O simplemente cogemos al obrero y le decimos, súbale el IVA a la nevera. Esa es la decisión que el país tiene que tomar. Yo creo que cualquier reforma tributaria que no toque aspectos estructurales del país es una reforma tributaria que será un parche, y hoy vamos a decir, sí, hay que hacerla, y dentro de 3 años nos veremos aquí, pues ojalá que estemos vivos todos, nos veremos aquí, otra reforma tributaria hay que hacer, porque el problema es estructural, el problema no es poner un parche. Segundo punto, entonces, si usted va a generar, va a estar a buscar la base de abajo para resolver el problema, va a generar problemas de desempleo, de dinámica económica, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, el tema de las exportaciones, una cosa muy sencilla. En el año 1994, las exportaciones de minero-energéticas en Colombia eran más o menos del 30%. Hoy son el 70%, minero-energética, o eran el 70%. Las exportaciones agrícolas eran el 10% y creo que van en el 5%. Y las industriales eran el 40% y ahora van en el 20%. Más o menos, la cuenta larga es una con otra. O sea, ¿qué pasó?
Hubo una enfermedad holandesa que esterilizó el aparato productivo y le pasa exactamente a aquel ser vivo que queda esterilizado y después dice, no, ¿sabe que con la tasa de cambio a producir hijos? Pues no, estoy estéril. Eso fue lo que pasó. Eso sí lo entendió todo el mundo. Sí, se salió bien de la economía, Aurelio. Se trataba de que nos entendieran los 2 millones de la economía, la genética. María Jimena, ayer me llamó el doctor Javier Díaz de Analdex para proponerme que en la asamblea, yo lo iba a invitar a este debate. Que en la asamblea dentro de 1 mes y medio en Analdex, ese es el tema de mi ponencia. Se llama la crisis de las exportaciones industriales en Colombia. Y es que no sabemos qué está pasando. Y hay la hipótesis del doctor Aurelio que es que puede ser, y es que ya todos estamos estériles. Una. O que la tasa de cambio apenas está operar, o que los mercados están estancados. Es que cuando uno le pregunta a los industriales qué está pasando, yo lo he hecho en estos días, me dicen... Afectados por el tema internacional. Claro, me dicen, mire, Ecuador se cerró por las salvaguardias, Venezuela se murió porque se acabó, pero a Estados Unidos y a otros países estamos creciendo. Están reactivando. Entonces, es muy importante que tengamos un buen diagnóstico, porque si todos estamos estériles, apague y vámonos. No hay nada que hacer ni con la tasa de cambio ni con nada. Yo soy menos pesimista, pero no sabemos. Ese es el estudio que vamos a hacer para la asamblea. Yo quisiera decir una cosa ahí frente a esto. Es que, por ejemplo, es muy simpático cuando le dice a uno del ministro de Hacienda, no, es que la devaluación nos va a ayudar. Pero es que resulta que todos nuestros competidores regionales devaluaron. O sea, México devaluó, Brasil devaluó, Chile devaluó, Perú devaluó. Entonces, lo que hay que ver es cuál es la competitividad real que vamos a ganar por esa evaluación. Segundo, las exportaciones de manufacturas nuestras han caído 6.6% este año y las de bienes industrializados 19%. Mire el tema tan difícil. El gran ganador hasta ahora de estos escenarios, inclusive con las expectativas de crecimiento en Estados Unidos, es México, que está ahí pegadito y que se está convirtiendo en un gran exportador a ese mercado y que está compitiendo con nuestros productos, pero al mismo tiempo es un vendedor en nuestros mercados. Entonces, muchas empresas en Colombia, con costos de energía... No hemos utilizado bien todos los tratados. Yo no diría ni siquiera que no los hemos utilizado bien, es que no hubo una agenda de aprovechamiento para las exportaciones industriales en estos 3 años. Pero cierro con una cosa, María Jimena. El tema acá es... México hoy compite con nosotros en el mercado americano y en el mercado interno aquí en Colombia. Y la industria colombiana, costos de energía altísimos, comparado con sus principales competidores regionales, costos de logística altísimos, complejidades para exportación, no infraestructura, cuellos de botella, contrabando. Entonces el sector está luchando contra todos los obstáculos y nuestro principal competidor en muchos de estos bienes industrializados, que es México, consolidando su cercanía al mercado de Estados Unidos. Yo creo que eso también hay que ponerlo encima de la mesa. María Jimena, un comentario sobre exportaciones y otro sobre empleo. Sobre exportaciones sí creo que esta evolución de la tasa de cambio va tarde o temprano, algunos sectores más tarde, otros más temprano, terminarán viéndose beneficiados, porque es que llevábamos 10 años de revaluación. Sobre todo en el sector agrícola, esto ha sido un bálsamo que ha llegado a esta revaluación últimamente. Ayer salieron las cifras espectaculares de cómo han mejorado, por ejemplo, las exportaciones de flores. Me permite una nota sobre eso, pero en pesos, no en dólares. No, pero en general, hay un truco, claro, con la tasa de cambio crece en pesos. No, y ellas estaban agobiadas con la tasa de cambio, como también estábamos golpeado el café, como también estaban los bananos, en fin, la tasa de cambio era una piedra de molino al cuello del sector agrícola y del empleo agrícola, y eso es bueno. Ahora, en empleo, sí ve uno con preocupación la incidencia de esto fiscal. Voy a decir un ejemplo. La reforma tributaria del 2012 se hizo sobre la base de que se bajaban los parafiscales para estimular empleo, y se subía la tributación directa para compensar y se decía que era neutra. Bueno, pues 2 años después se borró con la mano, con el codo, lo que se había escrito con la mano. Se subieron inmoderadamente los tributos directos, el CRE, entonces lo que se había buscado para estimular tributariamente el empleo se borró y se desbordó. Y entonces con estas tasas que quedaron para el sector empresarial formal, lo que van a generar es desempleo, por lo menos desde el punto de vista tributario. Así está sucediendo en el petróleo y así está sucediendo en buena parte de la industria. Ahí no se está generando ningún empleo y el desánimo tributario está atizando
ese factor de no crecimiento del empleo. Y el empleo está creciendo en otros sectores diferentes de estos que han venido siendo golpeados por la tributación. De manera que esos son los dos comentarios que quería Santiago. decir. Sí. No, yo también creo que la tasa de cambio va a ayudar. Y más tarde, en algún momento, van a empezar a reactivar y a reaccionarse las la exportaciones. producción de todos los transables, exportables o importables que compiten con las importaciones. Eso se va a dar. Y en algunos pues ya se está viendo, como aquí se ha dicho, las flores y otras cosas. Lo que sí hay que hacer es ayudarles a esos sectores en el corto plazo, porque con logística, infraestructura, pues eso va a tomar muchos años. Energía. Pero sí se puede ayudar, por ejemplo, reduciéndole los aranceles que necesitan como insumos para poder exportar, facilitarles los trámites. En el tema de la energía, yo diría, hay que tener cuidado. Yo creo que se puede hacer algo, pero también tener cuidado. Los costos de la energía en dólares han caído y actuar con moderación, porque no nos podemos tirar el mercado eléctrico colombiano, que ha sido una de las cosas más exitosas de la política económica que ha tenido Colombia. Y un temita sobre el empleo, y en esto tengo alguna discrepancia. La reducción de los parafiscales sí ha dado un efecto positivo sobre el empleo. Que no ha sido neutralizada, como dice Juan Camilo, por el aumento de Sí, pero en sí mismo ese factor, en el margen, se ha creado más empleo formal que informal. Sí. Y eso sí lo muestran claramente las cifras después del 2012. Lo que pasa es que con esta contracción que va a haber, pues se van a perder empleos. Pero el efecto aislado de los parafiscales, yo creo que es muy claro que sí ha sido positivo para generar empleo formal. Una cosa, doctor Santiago, que yo quisiera agregar. Yo creo que cuando usted plantea el tema eléctrico lo hace acertadamente, pero ciertamente el plan de desarrollo lo que hizo fue seguir creando distorsiones en el mercado. Porque usted recordará que una de las recomendaciones que además hizo FEDesarrollo en su momento, y la hizo también Exines, esos fondos eléctricos, por favor, financielos con el presupuesto. No me los ponga acá a seguir compitiendo con esas tarifas. Y lo que se hizo fue mantener esa política. Y de otro lado hay algo que a uno también le preocupa, en el tema de política de empleo, es que uno de los sectores que más empleo formal generan, pues obviamente son las medianas y las grandes empresas. Esas medianas y grandes empresas, la carga tributaria que tienen hoy desincentiva la formalización y la incorporación de nuevos empleados al mercado laboral. Yo creo que si no vemos una reforma tributaria pensada en función de 3 grandes objetivos nacionales, formalización, inversión, y por otro lado, competitividad, no vamos a hacer nada. Si seguimos viendo las reformas tributarias como una sastrería para hacer un vestido en función de los ingresos fiscales esperados por el gobierno para mantener un tren de gasto, vamos a hacer nada con lo que venga en noviembre. Volvemos después de esta pausa, y volvemos. Aquí vamos a volver, pero además la pregunta que les dejo es... ¿qué es lo que, a qué costo? ¿Qué es lo que vamos a realmente a tener que abandonar? ¿O qué es lo que va a tener que volverse una quimera? Porque muchas cosas no podrán hacerse, ¿no es verdad? ¿Qué es lo que se va a sacrificar ¿Y el plan de en el fondo? Volvemos aquí a Semana en Vivo, y como ya este es el último segmento del programa, yo sí quisiera la pregunta que es la que dio inicio al programa, y es, bueno, ¿qué va a pasar entonces con el plan de desarrollo? O sea, ¿qué es lo que se va a perder? ¿Se va a poder hacer el plan de desarrollo? ¿Las cuentas funcionan? ¿No? Mire, María Jimena, Juan Camilo. La Constitución dice, no una, sino varias veces, que es obligación coordinar el plan de desarrollo con el presupuesto. Hace menos de un mes se sancionó el plan de desarrollo con unas cifras fabulosas de inversión, fabulosas de inversión. Y 3 semanas después sale este presupuesto en donde a la cuota parte primera del plan de desarrollo, que es el presupuesto del año entrante, le pega un hachazo monumental. Es decir, en este momento, las inversiones que se anunciaron jubilosamente hace menos de un mes han quedado destruidas. Yo ahí veo 2 cosas. Una pésima programación presupuestal en el país
el plan de desarrollo por un lado, el presupuesto por otro, cuando la Constitución dice que deben ser armonizados. Y veo también que se está olvidando un principio universal que hoy en día está más que ratificado en todas partes, que es el principio que llaman los franceses de la sinceridad presupuestal. No de la inteligencia. No de la austeridad inteligente y no de la sinceridad, así lo llaman los franceses, que es contar las cosas como son. Aquí las estamos adornando con papel celofán. Juan José y después Aurelio y después tú. María Jimena, yo no quisiera estar en el papel del director de planeación porque ni del ministro de Hacienda, porque va a haber que hay recortes muy fuertes en este país. Pero yo quisiera tomar algo del plan de desarrollo que me gustó y es la especialización regional. En regional, sí, en regional. Sí, y también. que toca el tema de exportaciones y de ventajas comparativas de este país. Entonces van a hacer unos recortes regionales. Entonces, en la macro, pero yo creo que sí, también ese es el cierto. tema. Volvemos al tema que tocaba el senador Duque de qué vamos a exportar en Colombia y cómo hacerlo. Él decía que México nos está quitando espacios. Yo creo que hay que emular lo que está haciendo México y lo que hizo. Y lo que hizo México fue embarcarse en NAFTA y tomar un montón de políticas para apoyar ese proceso. Eso en Colombia más o menos no se puede hablar de los TLCs. Y yo creo que eso es muy importante. ¿Por qué no se puede hablar de los TLCs? Pues porque hay demasiados enemigos. Eso es lo culpable de todo lo que está pasando mal en este país. Yo creo que México nos lleva una delantera muy grande y que tenemos que emularlo y que hay campo grande y no veo otro camino sino ese. Aurelio. Bueno, el presupuesto de gastos se resume de la siguiente manera. Los gastos de funcionamiento suben el 14%, la deuda de intereses sube el 17% y la inversión cae el 12%. Ese es el resumen, esa es la foto. Entonces, eso responde a su pregunta. O sea, cuando usted habla de esta forma, entonces usted dice, ahora, cuando habla del gasto de funcionamiento, hagamos una salvedad. Tiene que ver con un gasto en seguridad social también y con un incremento constitucional del Sistema General de Participaciones, o sea, lo que se traslada a regiones con destinación específica para educación, salud, saneamiento básico, etc. Ok, entonces, quiero decir, cuando usted muestra esa foto, la inversión se cayó, pero quiero un minutico sobre el tema de los aranceles, las exportaciones, el comercio exterior, etc. Y TLC, pero por supuesto, los tratados de libre comercio. Porque nos toca... Por supuesto, los tratados de libre comercio. Yo leo a Gómez y leo a Perry, y dicen, no, la solución es el Transpacífico. Hay que meterse en el Transpacífico porque ese es el que nos va a salvar en este lío que hemos expuesto aquí nosotros 5, los 3 grandes amigos del gobierno y nosotros todos de acuerdo que estamos en un lío. Entonces, la solución es el Transpacífico. Y resulta que es el Transpacífico. El Transpacífico son todos los países con los que tenemos déficit comercial, Estados Unidos, México, bueno, China no está en Transpacífico, Japón, pero además le vamos a sumar Singapur, Malasia, Vietnam, otros que nos van, Australia y Nueva Zelanda, otros que nos van a dar otra pela comercial. No, el país tiene que ponerse a pensar que hizo unas negociaciones asimétricas de los TLC y que las tiene que corregir. Yo lo que quería decir, retomando algo lo que planteaba el doctor Juan Camilo, y usted sabe que usted me invitó a este programa y le dije, yo no voto ese plan de desarrollo porque no son consistentes, entre otras cosas, las cifras. Contigo. El plan decía, mire, esto son 703 billones. Y decía, el gobierno más o menos se va a gastar 258 billones en los 4 años. Eso le puede dar un poquito más de 60 billones por año. Si usted mira lo que tiene ahora el presupuesto, estamos hablando de 40, o sea, es casi que un recorte de 20 billones frente a la meta que se había trazado el gobierno. Eso es una falacia. Eso es una falacia. Y otra cosa, esperan que el 34% del plan de desarrollo lo financie el sector privado. Estamos hablando que el 72% de la estrategia rural la va a financiar el sector privado y en competitividad el 64%. Yo pregunto, ¿qué sector privado con esa asfixia tributaria? ¿Qué sector privado con esas talanqueras también de exportación? Y cierro con otra cosa, María Jimena. El doctor Juan José hablaba también de pronto de la oportunidad que eso tenga para el sector agrícola. Yo creo que eso está por verse. Yo creo que todos deseamos que ese tipo de cambio ayude. Pero la verdad, el año pasado cerramos con déficit comercial en cereales, déficit comercial en vegetales, arroz, no déficit en alimento para animales, en carne y en leche. Entonces uno se pregunta, esa reacción, ¿cuánto va a tomar? ¿Cuánto va a requerir de inversión? ¿Y cuánto la estructura que tenemos hoy de generación de capital en el sector privado realmente es favorable para que esa situación se dé? Falta un segundo. Sobre el plan de desarrollo yo creo que claro, esto va a descuadrar las cifras, pero el plan tiene cosas muy buenas. Y déjeme dar solo una idea que tiene el plan
y que debería comenzar a implementarse de inmediato, entre otras cosas que tiene que ver con el proceso de paz. Porque parte del conflicto en Colombia es la informalidad que hay en el sector rural. Y el plan de desarrollo tiene una idea muy buena que son los catastros multipropósitos y el registro predial. En eso estamos absolutamente atrasados. El Perú comenzó hace 30 años, cuando Hernando de Soto lanzó todo este programa de titularización, estas cosas. Eso está en el plan, eso es algo muy bueno y hay que comenzar a hacerlo ya. Y no veo quién está encargado de eso. ¿No? Vas a ver que en el presupuesto que radicaron hoy, cuando se vea la letra menuda, no va a haber un centavo asignado al montaje del catastro pluridimensional. Mire, si usted me dijera, María Jimena, las 3 cositas que hay que hacer, esa es obligatoria para el futuro del país. La reforma pensional. Bueno, pero por supuesto, podemos hablar de otras cosas. No, pues nos tocaría otra vez, o sea, nos va a tocar invitarlos otra vez en otro tema, porque este tema va para largo. Muchísimas gracias. El tiempo se nos agotó, pero yo creo que pudimos por lo menos pellizcar, digamos, por lo menos el escenario nuevo que tenemos en materia económica a raíz no solamente del presupuesto, sino del nuevo presupuesto que se presentó, sino también pues del plan de desarrollo. Muy buenas noches y los espero mañana con otro tema de interés nacional.